Hoy, una que nos lleva a las profundidades de un misterio Sí, que ha perturbado el mundo entero. exacto. El enigma del Doctor Muerte. Un hombre cuya historia nos obliga a preguntarnos cuánto podemos realmente conocer a alguien. Un caso que nos recuerda que las apariencias engañan Claro. y que la maldad puede esconderse tras la fachada más familiar, Exacto, ¿verdad? Harold Shipman, Ah. un médico de cabecera en el Reino Unido. Mm, Un hombre que se suponía que debía curar, Sí. pero que en cambio arrebató la vida a un número asombroso de sus pacientes. así es. Condenado por 15 asesinatos, pero con la sombra de más de 200 víctimas Sí. potenciales Sí. planeando sobre él. ¿Qué llevó a este hombre aparentemente común a cometer actos tan terribles? Esa es la pregunta Sí. que nos atormenta, la que nos sumerge en el oscuro corazón de este caso. Empecemos por el principio, por la vida de Shipman antes de que la oscuridad se apoderara de él. Sí, porque a veces para comprender la oscuridad hay que mirar primero la luz, ¿verdad? Exacto. Shipman nació en Nottingham en 1946, un chico aparentemente normal, Sí, con una vida familiar común incluso, sobresalió en deportes como el rugby y el atletismo. donde se torció el camino. Hay un evento en su juventud que a la luz de sus crímenes posteriores adquiere un matiz escalofriante. Su madre, a quien estaba muy unido, murió de cáncer de pulmón cuando él tenía solo 17 años. Durante su enfermedad fue tratada con morfina para aliviar su dolor. Y Shipman presenció esto. Sí, se dice que está fascinado por el efecto de la morfina por cómo aliviaba el sufrimiento de su madre. Algunos sugieren que este evento pudo haber sembrado una semilla oscura en su mente, una fascinación por el poder de la vida y la muerte. Es una idea inquietante que la semilla de la maldad pudiera germinar en un momento de vulnerabilidad y dolor. Shipman siguió adelante, estudió medicina en la Universidad de Leeds, se graduó en 1970 e incluso comenzó su carrera como médico de cabecera, pero incluso en estos primeros años ya había indicios de que algo no andaba bien. En 1975 fue condenado por falsificar recetas de petidina, un analgésico opioide. Para su propio consumo. Un acto que revela una tendencia a la manipulación al engaño y quizás una temprana señal de su obsesión por los opiáceos. ¿Tú decís que para muchos podría parecer menor una simple falta de juicio? Pero a la luz de lo que sabemos ahora, esa condena adquiere un significado mucho más siniestro. Cierto. ¿Cómo pudo alguien con antecedentes de este tipo seguir ejerciendo la medicina? Esa es una pregunta que muchos hicieron después de que salieran a la luz. Claro. Los crímenes de Shipman. El sistema falló sin duda. A pesar de su condena, pudo continuar trabajando como médico y finalmente estableció su propia consulta en Hyde, cerca de Manchester. Y ahí en Hyde tejió su red de engaños. Exacto. Se convirtió en un miembro respetado de la comunidad, un médico de confianza, alguien en quien la gente depositaba su salud, su bienestar, sus vidas. Sí, durante años actuó con impunidad. Shipman era metódico paciente, un lobo con piel de cordero. Se ganaba la confianza de sus víctimas, en su mayoría mujeres mayores, y luego con una frialdad que aún hoy nos estremece, les arrebataba la vida. Imagino que la policía debió recibir Innumerables quejas a lo largo de los años. Familiares preocupados, quizás algún colega con sospechas. Hubo señales sin duda, pero Shipman era un maestro del engaño. Falsificaba historiales médicos, hacía que las muertes parecieran naturales e incluso se aseguraba de que los cuerpos fueran incinerados para eliminar cualquier evidencia. Y lo más aterrador de todo, explotaba la confianza que la gente depositaba en él como médico. ¿Quién iba a sospechar de un hombre que dedicaba su vida a cuidar a los demás? Esa es la verdadera tragedia de este caso, la perversión de la confianza, la traición a un juramento sagrado. Pero la verdad, por muy bien enterrada que esté, siempre encuentra una forma de salir a la luz. ¿Qué fue lo que finalmente desencadenó la caída de Shipman? Fue una cadena de eventos casi fortuita, una serie de errores por parte de Shipman y la persistencia de una hija que se negaba a aceptar la muerte de su madre, Ajá. sin cuestionarla. Kathleen Grundy, una viuda adinerada de 81 años, fue la última víctima de Shipman. ¿Y qué fue lo que le diferenció de las demás? ¿Por qué su muerte entre tantas fue la que finalmente lo desenmascaró? En el caso de Kathleen Grundy Shipman, cometió un error crucial. No solo la asesinó, sino que también falsificó su testamento, dejándose a sí mismo como único beneficiario de su fortuna. La avaricia a veces puede ser el talón de Aquiles de incluso los criminales más astutos. Exactamente. Angela Woodruff, la hija de Kathleen Grundy, era abogada y sospechó de inmediato. No solo le extrañó la repentina muerte de su madre, sino que el testamento le pareció completamente fuera de lugar. Una hija que conocía a su madre, que intuía que algo no encajaba. Sí, y Angela no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Claro. Presionó a las autoridades para que investigaran la muerte de su madre y gracias a su insistencia, el cuerpo de Kathleen Grundy fue exhumado. Y entonces la verdad comenzó a desvelarse. Los análisis forenses revelaron la presencia de una dosis letal de morfina en el cuerpo de Kathleen Grundy.
No había duda, había sido asesinada. Y el testamento falsificado apuntaba directamente a Harold Shipman. Con las pruebas en su contra, Shipman intentó defenderse. Confesó sus crímenes. Shipman, a lo largo de todo el proceso, mantuvo una actitud fría y distante. Vaya. Nunca confesó, nunca mostró remordimiento. Durante el juicio se presentó como un profesional inocente víctima de una serie de desafortunadas coincidencias. Una actuación macabra negar la evidencia hasta el final. Efectivamente. Pero las pruebas eran irrefutables. El 31 de enero del 2000, Shipman fue declarado culpable de 15 cargos de asesinato y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. El juez recomendó que nunca fuera puesto en libertad. Justicia para 15 familias, pero con la sombra de muchas más víctimas sin respuesta. La condena de Shipman fue solo el comienzo. La investigación a gran escala dirigida por la jueza Janet Smith fue fundamental para comprender la verdadera magnitud de sus crímenes. ¿Y qué reveló esa investigación? ¿Cuántos fueron realmente los que perecieron a manos del Dr. Muerte? El informe final de la investigación publicado en 2005 estimó que Shipman había asesinado a al menos 215 pacientes, aunque se reconoció que el número real de víctimas podría ser aún mayor. Una cifra que hiela la sangre, una sombra de muerte que se extendió por años sin ser detectada. Es desgarrador pensar en todas las vidas truncadas, en el dolor infligido a tantas familias. Y la pregunta que persiste que nos obsesiona es ¿por qué? ¿Qué llevó a Shipman a cometer tales atrocidades? Es la pregunta que nos ha traído hasta aquí el enigma en el corazón de este caso. Se han barajado muchas teorías a lo largo de los años. Algunos sugieren que Shipman disfrutaba del poder que le otorgaba su posición, que se deleitaba en controlar la vida y la muerte de sus pacientes. Esa imagen de un dios jugando a ser juez, jurado y verdugo es realmente escalofriante. Otros creen que su fascinación por la morfina, que se remonta a la muerte de su madre, se transformó en una obsesión macabra. Una obsesión que lo llevó a cruzar la línea entre aliviar el dolor y causar la muerte. Pero la realidad es que nunca sabremos con certeza qué motivó a Shipman. Se llevó sus secretos a la tumba. Su suicidio en su celda en 2004, un día antes de cumplir 58 años. Fue una última muestra de control, una forma de escapar a la justicia. Es posible. O tal vez fue un acto de desesperación, un hombre finalmente enfrentado al peso de sus actos. Sea cual sea la razón, su muerte dejó a muchos con una sensación de vacío, con la necesidad de respuestas que nunca llegaran. Un final abrupto para una historia llena de dolor, de misterio y de preguntas sin respuesta. Pero aunque el caso de Shipman haya concluido, su legado continúa. ¿Cómo ha impactado este caso en el sistema de salud británico? ¿Qué medidas se han tomado para prevenir que algo así vuelva a ocurrir? El caso de Shipman sacudió los cimientos del sistema de salud británico. Dejó al descubierto vulnerabilidades que nadie quería ver, una confianza ciega que se tornó mortal. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades? ¿Qué cambios implementaron para evitar que una tragedia similar se repitiera? Se implementaron una serie de medidas para aumentar la vigilancia y el control. Se establecieron sistemas más rigurosos para la prescripción y administración de medicamentos, especialmente opiáceos. Se reforzó la importancia de las segundas opiniones médicas y se promovió una mayor comunicación entre los profesionales de la salud. Y en cuanto a la relación entre el médico y el paciente, ¿cómo se reconstruye esa confianza rota? Esta es una pregunta compleja. El caso de Shipman nos recuerda que la confianza, aunque fundamental, no puede ser absoluta. Ya veo. Debemos estar informados, hacer preguntas, buscar segundas opiniones y, sobre todo, escuchar nuestra intuición. Si algo no nos parece bien, debemos tener la valentía de cuestionarlo. Es una lección difícil pero crucial. No se trata de desconfiar de todos los médicos, sino de ser participantes activos en nuestra propia salud. Exacto. El legado de Shipman es un recordatorio constante de la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la necesidad de proteger a los más vulnerables. Y también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la oscuridad que puede ocultarse tras la fachada de la normalidad. Shipman no era un monstruo salido de una película de terror. Era un hombre común, un vecino, un médico de familia. Y esa es quizás la parte más inquietante de toda esta historia. Sí. La maldad puede esconderse en los lugares más inesperados. Y recordarnos que debemos estar siempre alerta, que la vigilancia y el cuestionamiento son nuestras mejores armas contra la oscuridad. El caso de Harold Shipman es una herida que aún no ha cicatrizado del todo en la sociedad británica. Pero de esa herida hemos aprendido valiosas lecciones. Lecciones sobre la importancia de la confianza, pero también de la vigilancia. Lecciones sobre la fragilidad de la vida y la facilidad con la que puede ser arrebatada. Lecciones que esperamos que sirvan para que una tragedia como esta nunca vuelva a ocurrir. Un caso que nos deja con muchas preguntas sin respuesta, con una sensación de inquietud y la necesidad de seguir buscando la verdad, de comprender la complejidad de la humanidad. Y a ustedes, nuestros oyentes, les dejamos con una reflexión. ¿Qué podemos hacer como individuos y como sociedad para evitar que la historia se repita?
¿Cómo podemos protegernos de aquellos que abusan de la confianza y usan su posición para causar daño? El misterio del Doctor Muerte sigue abierto no solo en los archivos policiales, sino también en nuestras mentes. Y quizás en la búsqueda de respuestas encontremos la fuerza para construir un futuro más seguro, más humano, más vigilante.